Amados hermanos, con todos ustedes, muy buenos días. A todos los amigos que nos acompañan, muy buenos días a todos, especialmente queridos hermanos. Bienvenidos, amados hermanos, y comenzamos en este momento el culto de adoración. Como siempre, amadísimos hermanos, comenzamos con una oración. Oremos, por favor. Ya lo saben ustedes, oremos con toda reverencia, con todo respeto, poniendo nuestros pensamientos en el Señor. Oremos, por favor. Bendito Dios y Padre nuestro. Bendito Padre, te damos gracias, Señor, por este nuevo día. Te damos gracias, Padre, por darnos la oportunidad de bendecir tu sagrado nombre, de amarte, de adorarte. Gracias, Padre, por esta maravillosa bendición. Amado Dios, gracias también por estar en medio de nosotros. Gracias, Padre, por mantenernos con vida. Gracias, oh Dios, por guiarnos por el camino del bien. Gracias, oh Dios, por mantenernos y aumentarnos la fe, por llenarnos de sabiduría y darnos entendimiento. Gracias, oh Dios, por todas esas bendiciones. Señor, te pedimos en esta mañana, abre los corazones de tus discípulos, abre los corazones de todos los amigos que nos escuchan, para que entienda tu sagrado mensaje. Amado Padre, te damos gracias con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón. Te agradecemos, Padre, y todos suplicamos en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, comenzamos cantando primeramente el himno número 556. Su título, Dios es amor. A la cuenta de 3, cantemos con alegría, por favor, con devoción. Cantemos, como se dice en el mundo, con todas nuestras fuerzas, porque cantamos a un Dios maravilloso. Bien, a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Dios es amor, Dios es amor, la Biblia lo dice. Dios es amor, Dios es amor, Pablo lo repite. Dios es amor, Dios es amor, Juan también lo dice. El capítulo 4, versículo 8, primera de Juan. En el capítulo 4, versículo 8, primera de Juan. Dios es amor, la Biblia lo dice. Dios es amor, Pablo lo repite. Dios es amor, Juan también lo dice. En el capítulo 4, versículo 8, primera de Juan. En el capítulo 4, versículo 8, primera de Juan. Gracias, hermanos. Y seguimos adelante. Ahora nos toca cantar el número 557. Su título, Amémonos de corazón. Bien. A la cuenta de 3. 1, 2, 3. Amémonos de corazón,
nos encuentre bien unidos. Para cuando Cristo venga, nos encuentre bien unidos. ¿Cómo puedes tú orar enojado con tu hermano? ¿Cómo puedes tú orar enojado con tu hermano? Dios no escuche esa oración, si no te has reconciliado. Dios no escuche esa oración, si no te has reconciliado. Cristo dijo perdonad, para pecados. Cristo dijo perdonad, para que seas perdonado. Porque si tú no perdonas, no puedes ser perdonado. Porque si tú no perdonas, no puedes ser perdonado. Amén, amados hermanos. Hemos podido alabar al Señor con nuestro corazón. Y continuamos, queridos hermanos. Ahora vamos a dar principio al culto de adoración, al mensaje que pertenece a este día. Bien, amados hermanos, una vez más, por favor, con toda reverencia y respeto, oremos. Bendito Padre, bendito Dios, bendito Señor. Te damos gracias, Padre, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón. Te agradecemos, Padre, por todas estas bendiciones, por lo espiritual y también por lo material. Gracias, Padre, por mantenernos con vida, por darnos la salud, por darnos fuerza para trabajar y más que todo, Padre, gracias por llenarnos de fe, de sabiduría, de entendimiento para ser un pueblo fiel. Gracias, Padre, por esas bendiciones. Te rogamos también, Padre, guíanos hoy a través de tu Santo Espíritu. Sabemos, Señor, por tus promesas que estás en medio de nosotros. Bendito Padre, esperamos tu bendición. Esperamos que nos guíes, que tu Santo Espíritu nos guíe. Él proceda en todas las cosas. Tan solo yo soy un pequeño colaborador. Bendito Dios y Padre, gracias por todas estas bendiciones y estos favores pedimos, Padre, en el poderoso y precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, queridos hermanos, se ha enviado en el link el mensaje titulado El rico y el mendigo. Esta es la séptima y la última parte de este precioso mensaje. A mi manera de pensar, para mí, toda la palabra de Dios, toda la Biblia, desde el principio hasta el fin, desde Génesis hasta Apocalipsis, es maravilloso. Por lo tanto, no podemos despreciar ni una letra, ni una coma, ni una tilde. Debemos de respetar todas las cosas que está escrito en la Biblia. Por lo tanto, mis amados hermanos, repito, el tema de esta mañana se titula El rico y el mendigo, y esta es la última parte de este precioso tema. Bien, en el link se envió los textos que vamos a tratar en esta mañana. Comenzamos con Lucas 16, versos 30 y 31. Y dice así la palabra:
Él entonces dijo a Moisés, primeramente vamos a dar lectura al verso 29. Y Abraham le dijo a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. El 30. Él entonces dijo, o sea, habla el rico aquí en este pasaje y dice, él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. El 31 dice, mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Queridos hermanos, a lo largo de esta serie hemos venido observando y aclarando, y he repetido varias veces, y lo hago por última vez. La ley de Dios existió desde la eternidad, y eso tiene que ser hasta la eternidad. Recuerden que el Señor dice que el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Entonces, la ley de Dios, la palabra de Dios, vino desde la eternidad y es hasta la eternidad. Ahora, estamos tratando el tema el rico y el mendigo. Tanto el mendigo como el rico supieron la ley, tuvieron la ley en sus manos. Pero el problema de esta gente es que el rico no obedeció, el mendigo obedeció. ¿Por qué no obedeció el rico? Porque estaba enamorado del mundo y las cosas que ofrece el mundo. Y Lázaro, el mendigo, el pobre, estaba enamorado de Dios. A él no le importó la pobreza, ni el sufrimiento, ni el dolor, ni su enfermedad no le importó. Y nunca dejó de amar a Dios. De eso se trata, amados hermanos. Ahora, habiendo dado lectura el verso 30, que dice, él entonces dijo, no, padre Abraham, ¿notan algo ustedes, queridos hermanos? Recuerden, ahora el rico está en el lugar de tormento, en el lugar de sufrimiento, pero aún allá en ese lugar, el rico no ha dejado su egoísmo, el rico no ha dejado a un lado su orgullo, aún allá se atreve el rico a contradecir al padre Abraham. Por eso dice, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Ahora, mis amados hermanos, contradijo a Abraham. Hoy, en la actualidad, ¿hay personas que contradicen a Dios? Claro que sí. ¿Cómo contradicen ahora? Hoy, millones y millones y millones de personas piensan que la Biblia no es suficiente para persuadir a los perdidos. Los que piensan así quieren ver fenómenos sobrenaturales, apariciones, visiones, señales, sueños e infinidad de prodigios. Todavía hay personas que para creer a Dios quieren ver prodigios, milagros e infinidad de prodigios. El Señor Jesús, cuando estaba en el mundo, sí hizo grandes prodigios, grandes milagros. Pero, ¿cuántos llegaron a creer? ¿Cuántos llegaron a creer? Muy pocos, amados hermanos. Sabemos que en el día de Pentecostés, cuando el reino de Dios se inauguró, a la fiesta de Pentecostés, venía más de 22 naciones a la ciudad de Jerusalén. Y se reunían como 2 millones de personas. Escucharon la predicación de Pedro en la inauguración del reino de Dios. ¿Cuántos se convirtieron?
solamente 3,000 personas. 3,000 personas en aquel día. Pero 3,000 comparado con 2 millones es nada, amados hermanos. Así también es ahora. Y ahora, en el final de esta serie, voy a decirles claramente de que el Evangelio, la ley de Dios, aún en el tiempo de los apóstoles, ya estaba predicado en todo el mundo. Bien, eso tengo que decirlo con pasajes, ¿no? Más adelante pondré los pasajes. Ahora, ¿cómo podemos saber, cómo podemos creer la existencia de un Dios? Porque hay muchos ateos en el mundo y dicen, no, Dios no existe. Dios no existe. Hay muchos ateos, hay muchos incrédulos que siguen diciendo Dios no existe. Si usted le pregunta a esos ateos, diciendo, bueno, ¿en qué cree? Ellos dicen, no creo en nada. Y si yo le digo de dónde salió, ellos dicen, yo soy producto de la evolución. Así son los ateos. Pero nosotros sabemos producto de quién somos. Nosotros somos el producto, el trabajo de Dios. Somos hechura de Dios. Desde el vientre de nuestra madre, el Señor dio el soplo de vida. Desde entonces somos guiados por el Señor. Ahora, hermanos amados, habiendo dicho eso, vamos al libro de Romanos, capítulo 1, verso 20. Romanos 1. Y doy lectura el 19 y el 20. Y dice, porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Vamos a ver Dios cómo manifestó, en qué manera manifestó la ley de Dios a la humanidad. Recuerden lo que dice la palabra. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Vamos a ver Dios cómo se manifestó, cómo se hizo conocer al mundo. He aquí el verso 20 dice, porque las cosas invisibles de Él, las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Dios, ¿cómo manifestó su ley a la humanidad? De esta manera. Primeramente, habíamos estudiado un poco el día de ayer. Comienza diciendo el Señor, porque las cosas invisibles, de cosas que no existían, Dios hizo visibles. A la orden de Dios hizo los cielos y la tierra, los cuales nuestros ojos ven. Ustedes por las noches, los atardeceres, miran al cielo y ven millones y millones y millones de estrellas. Dice que son igualmente como la arena del mar, que no se puede contar las estrellas del cielo. ¿Quién los hizo? Dios, Él los hizo. Nosotros conocemos el sol, la luna, vemos el infinito mar, vemos las caprichosas nubes en el cielo, el infinito cielo. ¿Quién los hizo? Dios. Por eso, queridos hermanos, ahora, tan solo con ver las maravillas de su creación, debemos de pensar que hay un Dios todopoderoso en el cielo. Pero aún así, la humanidad, habiendo visto las maravillas de su creación, dicen, no existe Dios, no hay Dios. Escrito está en el libro a los Salmos, que los necios dicen, no hay Dios. De esa manera, amados hermanos, Dios se manifestó a través de su creación. Por ejemplo, ¿cómo adoraban?
nuestros antepasados. A ver, ¿cómo adoraban nuestros antepasados? ¿Recuerdan ustedes lo que nuestros profesores enseñaban en la escuela? Yo sí recuerdo claramente. Mi profesor León Luis Álvarez, que me guió desde el primer grado hasta el sexto grado, me enseñó diciendo que nuestros antepasados, cuando enseñaba historia del Ecuador, nos enseñaba diciendo que nuestros antepasados, por ejemplo, Atahualpa, Huáscar, Rumiñahui, adoraban al sol, al sol. Así también nosotros podemos decir que ellos mejor adoraban, veían al sol, veían la luna, veían las estrellas. De esa manera ellos adoraban al Dios verdadero. Mire, hace unos 500 años atrás nuestros antepasados adoraban al sol. Se manifestaban, veían la belleza del sol, la luna, veían todas esas maravillas y adoraban al Dios verdadero. Así también nosotros, viendo tantas maravillas, nos atrevemos a decir ahora que Dios no existe. Además, nosotros, queridos hermanos, tenemos la Biblia. Nuestros antepasados no tuvieron la Biblia. De eso nos está diciendo Romanos capítulo 1, verso 20. Está diciendo que se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de ¿qué? Por medio de las cosas hechos, de modo que no tienen excusa. Mucha gente dice, por ejemplo, los que viven en lo profundo de la selva amazónica, dicen que bueno, allá no ha llegado el evangelio. Falso, queridos hermanos. En el mundo entero ahora ya se conoce la palabra de Dios. El evangelio de Dios es predicado en el mundo entero. Por ejemplo, puede ser ciego, puede ser sordomudo. No tiene excusa de decir, yo no conocí el evangelio cuando llegue el día final. Recuerden, queridos hermanos, cuando llegue el día final, cada uno de nosotros tenemos que dar cuentas a Dios de cómo vivimos, si amamos, si respetamos a Dios o no lo respetamos. De todo eso tenemos que dar cuentas a Dios, amados hermanos. Por lo tanto, demos gracias a Dios. Ahora tenemos Biblias en muchas traducciones, Biblias de lujo, Biblias grandes, Biblias pequeñas, Biblias de bolsillo. Nosotros no tenemos excusa en el día final diciendo, Señor, es que no hubo quien me predique. Señor, es que yo no conocí la palabra. Por lo tanto, ¿podemos tener excusa? Por supuesto que no tenemos excusa de decir yo no conocí la palabra. Vamos en el mismo libro a ver Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10, verso 14 y 15. Romanos capítulo 10, versículos 14 y 15. Y leemos lo siguiente. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin saber quién les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Aquí, Pablo, en el libro a los Romanos, nos está diciendo claramente que Dios ha enviado ¿a quiénes? En este caso, a los apóstoles. A los apóstoles. Ellos fueron enviados. ¿Para qué? Para predicar el evangelio.
Y ellos predicaron ya en el mundo entero de ese entonces. ¿Dónde dice en el mundo entero? Vamos al verso 18. En el mismo libro. Ustedes en sus hogares, sigan más adelante y vean el verso 18. En el verso 18 dice, pero ¿no han oído? ¿No han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. He ahí, está comprobado que aún en el tiempo de los apóstoles predicaron ya al mundo entero de ese entonces. Ahora ustedes dirán, ¿cómo puede ser al mundo entero? Sí, predicaron al mundo entero. ¿Cómo es eso, hermanos? ¿Cómo es eso? Miren, los apóstoles predicaron a miles y miles de personas. Sabemos que en el día de Pentecostés se bautizaron 3,000 personas, pero después de un mes, 2 meses, ya hubo 5,000 personas. Y así seguía aumentando la palabra de Dios. Esas 5,000 personas predicaron a sus hijos. Luego los hijos de los hijos predicaron a los hijos. Así predicaron hasta los nietos y los tataranietos. Así, de esa manera, ha llegado hasta nuestros días. De esa manera, hizo conocer el evangelio de Dios al mundo entero. Pero no es solamente este texto. Vamos a ver otro texto que nos comprueba de que la palabra de Dios está predicado en el mundo entero. Vamos a Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1, verso 6. Y dice la palabra, Colosenses capítulo 1, verso 6, dice que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo. ¿Ya revisaron, hermanos? Y dice que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día en que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. De eso acabé de explicar. Ellos recibieron el fruto. Cuando uno predica a alguien, ellos reciben el fruto de la palabra. Una vez recibido el fruto, ellos vuelven a predicar a otras personas. Así sucesivamente llegará también después de nuestros días hasta el día del juicio. Por lo tanto, hermanos, nosotros no podemos decir, cuando yo me muera, ¿quién predicará la palabra? Alguien que ha escuchado seguirá predicando la palabra. Ahora veamos el verso 23 en el mismo capítulo. El verso 23 en el mismo capítulo. Y dice, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído. Ahora la última parte dice, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fue hecho ministro. Miren, amados hermanos, por eso en Romanos 1:20 dice, nadie tiene excusa. Nadie puede ser disculpado en el día del juicio. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios está ya predicado en toda la creación. En toda la creación. Dice debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Y cada uno de nosotros, amados hermanos, especialmente los varones, somos siervos de Dios, obligados a predicar la palabra de Dios, pero con verdad, solamente teniendo como guía la palabra de Dios,
no como guía nuestros pensamientos. Nuestros pensamientos no valen, queridos hermanos. Lo que tiene poder es la palabra de Dios, solamente teniendo como guía el evangelio de Dios. Eso hay que seguir predicando. Ustedes han escuchado la palabra de Dios. Ustedes seguirán predicando a sus hijos. Sus hijos predicarán a los hijos de sus hijos. Y así sucesivamente caminaremos hasta el día del juicio final. Hermanos, ahora vamos nuevamente a Lucas 16, 31. Lucas 16, 31. Y nos dice lo siguiente. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Termina diciendo Abraham este precioso pasaje. Abraham dice, así salga un resucitado a predicar, no creerán, no se persuadirán. ¿Por qué dijo eso? Porque el rico dijo, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Le contradijo a Abraham, todavía le faltó al respeto a Abraham. El rico cree que todavía estaba aquí en este mundo, pero él ni siquiera muchas veces no se daba cuenta de que ya estaba en el lugar de tormento. Por eso él se atreve a contradecir a Abraham. Así también hay muchos ahora, no conformes con el evangelio. Hay muchos predicadores que no conformes con la palabra de Dios, inventan muchas cosas, muchos mandamientos. Por ejemplo, la misma iglesia de Cristo, hay una que se llama liberal, de los liberales. Ellos, por ejemplo, inventan el Día de la Madre, inventan el Año Nuevo, inventan las Navidades. Esto quiero que entiendan, hermanos. El Día de la Madre, el Año Viejo, el Año Nuevo, la Cuaresma, todo eso no está escrito en la Biblia. Pero si ustedes quieren hacerlo, ¿dónde pueden hacerlo? En sus hogares. En sus hogares pueden practicar. Pero eso no pueden hacer ley en la iglesia. En la iglesia practicamos solamente lo que está escrito. Eso es lo que el Señor quiere. Claramente nos dice en 1 Corintios capítulo 4, verso 6, no yéndonos más allá de lo que está escrito. Ahora, si usted quiere homenajear a su madrecita por el Día de la Madre, aunque para nosotros los cristianos, el Día de la Madre son todos los días de su vida, es Día de la Madre. Todos los días debemos de amarlo, de respetarlo, de quererlo, de ayudarlo. Si está triste, todos los días debemos de animarlo. No esperar que llegue el Día de la Madre para querer o para hacer algo especial, no. Así es que, amados hermanos, debemos de entender que eso pertenece al mundo. Dejemos que el mundo siga sus tradiciones. Pero también ustedes como cristianos, si quieren homenajear a su madrecita, puede hacerlo en su casa. Nadie le está diciendo que no. Pero eso no es ley. Entiéndanme bien, eso no es ley. Eso no podemos practicar en la iglesia. Pero a nivel familiar en su hogar puede practicarlo. Pero eso no es ley en la iglesia porque no está escrito en la iglesia. No está escrito en el evangelio, no está escrito en la palabra de Dios. Ahora, hermanos, siguiendo adelante, vamos a ver Mateo 28:13. Mateo 28:13.
Mateo 28, 13. Pero antes quiero decirles un pequeño comentario. Aún, escuchen por favor, aún si vieran predicar a un resucitado, aquella gente o aquellas personas no se persuadirán, ni cambiarán, ni se arrepentirán. Dirán, no estaba muerto, no estaba muerto, así dirán, no estaba muerto, porque así dijeron a Cristo. Por eso veamos Mateo 28, 13 en adelante, y dice así, diciendo, decid vosotros, mire, esta es la historia. Cuando el Señor Jesús ya resucitó de entre los muertos, pero los enemigos del Señor Jesús, el pueblo enemigo del Señor Jesús, ¿qué dijeron? Esto es lo que dijeron. El Señor Jesús ya había resucitado, ya había vuelto a la vida, pero estos malos elementos, este pueblo enemigo de Dios se atrevió a decir lo siguiente, diciendo, decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Miren lo que dice. ¿Quiénes dijeron esto? El mismo pueblo de Dios, los mismos judíos, se atrevieron a decir así, diciendo, decid vosotros. ¿A quién estaba diciendo? Los judíos estaban enseñando a los soldados romanos, porque los soldados romanos eran los encargados de cuidar la tumba de Jesús. Entonces dice, decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Ahora les pregunto a ustedes, hermanos, un soldado en el cuartel, cuando está de guardia, ¿puede dormir? ¿Puede quedarse dormido? Por supuesto que no. Asimismo, los soldados romanos no podían dormir, tenían que cuidar día y noche la tumba del Señor. Pero los enemigos de Dios le enseñaron a los soldados romanos diciendo que hemos quedado dormidos. Ahora dice el siguiente texto, y si esto lo oyera el gobernador, o sea, Poncio Pilato, y si esto no oyera el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, o sea, los soldados que cuidaban la tumba del Señor Jesús, ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Mire, el Señor Jesús ya había resucitado, pero los enemigos del Señor, los enemigos de Dios, que no están dispuestos a creer en su palabra, siempre están inventando historias, siempre están inventando cuentos. Aún los mismos enemigos de Jesús compraron a los soldados, no sé por cuánto comprarían, lo cohecharon y le enseñaron, diciendo de que digan que de noche vinieron los discípulos y los llevaron. Eso no es verdad. Ningún discípulo vino de noche a llevar al Señor Jesús. El Señor Jesús, por el poder de Él, por el poder del Padre, resucitó al tercer día de entre los muertos. Esa es la gran verdad. Pero siempre la gente está torciendo las escrituras. Siempre la gente quiere modernizar. Siempre la gente quiere cambiar la palabra de Dios. Así también hay ahora predicadores engañadores. Por eso les aconsejo, ustedes, amados hermanos, ustedes como pueblo de Dios, solamente escudriñen las escrituras, solamente crean en lo que dice la palabra de Dios y seremos salvos. Por eso la palabra de Dios dice,
solamente la verdad os hará libre. ¿Y qué es la verdad? La verdad es solamente el evangelio. El predicador no es la verdad. Cristo es la verdad. Su palabra es la verdad. Siguiendo adelante, hermanos, sabemos que los mismos familiares, oigan esto, sabemos que los mismos familiares del Señor Jesús dijeron que él estaba loco. Los mismos familiares dijeron al Señor Jesús que estaba loco. Busquen por favor libro según Marcos capítulo 3 verso 21. Marcos capítulo 3 verso 21. La lista de Mateo. Marcos capítulo 3 verso 21 nos dice: cuando lo oyeron los suyos, pero para entender mejor vamos a leer desde el 20, y dice el verso 20, y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Había tanta gente siguiendo al Señor que el Señor Jesús y sus apóstoles no tenían tiempo ni de comer. Entre esa multitud llegó los familiares. En el verso 21 llegan los familiares del Señor Jesús y dicen lo siguiente, los familiares, cuando lo oyeron los suyos, o sea, los familiares, cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle, porque decían, está fuera de sí. Hermanos amados, si alguien viene, uno de mis hermanos viene a mí y me dice, tú estás fuera de sí, ¿qué quiere decir eso, hermana Marcia? Está loco. Estoy loco. Si algún hermano mío me viene a mí y me dice, tú estás fuera de sí, ¿qué significa? Que estoy loco. Así le dijeron los mismos familiares del Señor Jesús. Aún a Pablo, el gobernador Pilato, el rey Herodes, aún a Pablo le dijeron, oye Pablo, las muchas letras te vuelven loco. Ese es el texto que vamos a ver seguidamente. Hechos 26, 24. Hechos, capítulo 26, verso 24. Aún a Pablo le dijeron, las muchas letras te vuelven loco. Pablo dice lo siguiente, en el verso 24 dice, diciendo él estas cosas en su defensa, Festo, el rey, dice lo siguiente, diciendo él estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo, estás loco, Pablo, las muchas letras te vuelven loco. Así habló el rey de Israel, así habló a Pablo. Dice, las muchas letras te vuelven loco. ¿Qué quiere decir las muchas letras, amada hermana Marcia? Todo el evangelio que predicaba. El mucho estudio, quiere decir el mucho estudio, la mucha preparación te está volviendo loco. Oye, Pablo, no estudies mucho, estás volviendo loco. Mire, cuando nosotros predicamos la verdad y solamente la verdad, nos tienen de malos, nos tienen de estrictos. No somos estrictos, estamos diciendo lo que dice la palabra de Dios. No estamos locos, no somos estrictos. Solamente estamos diciendo lo que dice la palabra de Dios. Pero cuando somos seguidores, imitadores de Pablo, a nosotros también nos pueden decir, ese hermano Osvaldo está loco. Está loco. Así dijeron a Pablo. Pero ¿saben qué dijo Pablo? Miren lo que dijo Pablo cuando acabó de oír que dijo que estaba loco. ¿Saben qué contesta Pablo? Pablo le dice lo siguiente. Mas Pablo dijo, no estoy loco, excelentísimo Festo,
sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Eso es lo que contestó Pablo. Excelentísimo Festo, no estoy loco, sino que estoy hablando palabra de verdad, estoy hablando el evangelio de verdad. Palabras de cordura quiere decir palabras que nos llevan a la vida eterna. Eso es lo que estoy predicando, dijo Pablo. Pablo no estaba loco, pero le tenían de loco, lo tildaron de loco. Si al Señor Jesús, los mismos hermanos, los mismos familiares del Señor Jesús lo tildaron de loco, mucho menos a nosotros, amados hermanos. Pero para soportar todas esas cosas, Dios nos ha puesto en su obra. Ahora, escuchen. Si el rico está en el lugar de tormento, recuerde, ahora el rico está en el lugar de tormento. Si el rico está en el lugar de tormento, es porque no hizo caso de la palabra de Dios. Él tuvo oportunidad. Está ahí porque no se arrepintió y punto. Luego, la respuesta a lo que el rico dice se encontraba y se encuentra para nosotros hoy en segunda Timoteo capítulo 3 versos 16 y 17. Segunda Timoteo capítulo 3. Y dice la palabra, capítulo 3, versos 16 y 17. Y dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Una vez más, para poder explicar, solamente la palabra de Dios tiene poder. Y para yo poder explicar, debo de leer otra vez. Y dice, toda la escritura es inspirada ¿por quién? Hermanos, toda la escritura es inspirada ¿por quién? Por Dios. Recuerden lo que dice. Estas palabras que está al comienzo es lo que los mismos hermanos en Cristo no entienden. Dice toda la escritura, no dice solamente el Nuevo Testamento. Toda la escritura es toda la escritura, es toda la Biblia. Estaba ya inspirada. ¿Desde cuándo? Desde el principio. Por eso, amados hermanos, el rico que ahora está en el lugar de sufrimiento, en el lugar de tormento, en el lugar de dolor, él ya tenía la palabra, ya tenía la ley en esos tiempos, pero él no obedeció la ley de Dios. Pero Lázaro ahora está en el lugar de consuelo, como estar en el cielo mismo. Lázaro sí obedeció la ley de Dios que estaba ya desde el principio, pero el rico no obedeció. Asimismo es ahora en estos tiempos modernos. Hay unos que escuchan la palabra de Dios con gozo, pero cuando hablamos del nuevo nacimiento, cuando hablamos de nueva criatura, cuando hablamos de una nueva vida en Cristo, se retiran y dejan de oír. Hermanos queridos, amigos que nos escuchan, recuerden esto. Si usted escucha la palabra de Dios, no escuche en vano. Así está escrito. Lo que yo acabo de decir está escrito en segunda a los Corintios, capítulo 6, verso 2. Dice, miren lo que dice, lo que yo acabé de escribir, lo que yo acabé de hablar está escrito. Y dice, así pues, nosotros como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. ¿Dije la verdad o no dije la verdad?
Siempre digo la verdad. Aquí está escrito, no recibéis en vano la gracia de Dios. Dios dice, es bueno escuchar, es bueno oír, pero no deben de vivir solo oír, oír y oír y oír y oír. Eso no es suficiente. Es suficiente cuando usted se convierte. Es suficiente cuando usted se bautiza. Es suficiente cuando usted es trasladado al reino de su amado Hijo. Eso es suficiente. El oír y oír y oír el mensaje de Dios no es suficiente. Usted tiene que convertirse en nueva criatura. Usted tiene que nacer de nuevo. Bien, queridos hermanos, sigamos en adelante. El problema, vamos a dar un final a esto. El problema del rico, como también el problema de millones de personas hoy en día, no tiene nada que ver con la falta de enseñanza. No tiene nada que ver con la falta de enseñanza. Desde el principio hasta estos días y hasta el día del juicio, habrá alguien que enseñe la palabra de Dios. La enseñanza no es el problema. Entonces, ¿cuál es el problema? Miren, el problema es la falta de voluntad de cada uno de ustedes, la falta de voluntad de cada uno de las personas del mundo que no quieren obedecer, porque la palabra de Dios es como la simiente. Simiente quiere decir semilla. La palabra de Dios es semilla y la semilla ha habido desde el principio. Lucas 8:11. Vamos al libro según Lucas, capítulo 8, verso 11. Dice la palabra. 8:11 dice, y esta es pues la parábola. Esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios. La semilla es la palabra de Dios. De eso venimos hablando a lo largo de esta serie. La semilla es la palabra de Dios. ¿Desde cuándo hubo esta semilla? Desde la eternidad. Y habrá esta semilla hasta la venida del Señor Jesús. Por lo tanto, tenemos excusa de decir, Señor, cuando llegue el día final, cuando el Señor nos llame a dar cuentas, tendremos pretexto, excusa de decir, Señor, no hubo quien me predique. Señor, yo no conocí tu palabra. No tenemos excusa, hermanos, no tenemos excusa. Por lo tanto, es mejor dedicarnos a obedecer al Señor. Luego, hermanos, ya habíamos visto que la palabra de Dios es como el martillo, que la palabra de Dios es como el fuego, que la palabra de Dios es como el águila. Habíamos visto ya en las series pasadas que la palabra de Dios es como una espada bien afilada, que la palabra de Dios es viva y eficaz. Vamos a ver ahora que la palabra de Dios es el Espíritu. Por eso, antes de dar este pasaje, quiero decirles, la palabra de Dios es el Espíritu. Esto, hermanos, es el Espíritu de Dios. Por eso, queridos hermanos, Pablo nos exhorta, nos recomienda y nos dice, no reciban la gracia de Dios en vano, porque la palabra de Dios es Espíritu. Busquen por favor Efesios capítulo 6, verso 17. Efesios capítulo 6, verso 17. Y dice la palabra, verso 17, tomad el yelmo de la salvación. Tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios.
¿Es o no es la palabra de Dios espíritu? ¿Es o no es la palabra de Dios el espíritu? Es el espíritu de Dios, hermanos amados. Aquí mismo dice, y la espada del espíritu, que es la palabra de Dios. Por lo tanto, hermanos, la palabra de Dios es como una espada. El Señor un día hará justicia. A nosotros mismos nos pedirá cuentas y nos juzgará de acuerdo a su espada, de acuerdo a su palabra. Si hemos obedecido, hermanos, nos pondrá a la derecha. Si no han obedecido, pondrán a la izquierda. Y a los de la izquierda dirá, apartaos de mí, malditos hacedores de maldad, y los arrojará al infierno. Pero a los de la derecha dirá, venid benditos de mi Padre, al hogar preparado desde la fundación del mundo para vosotros. Así nos dirá. La palabra también es como el juez. Todavía eso me ha faltado. ¿Desean oírlo, hermanos? Veamos, Evangelio de Juan. Evangelio de Juan, me parece que es el capítulo 12. Bien, aquí está. Miren lo que dice Juan 12:48. La palabra de Dios también es como el juez. Y dice, el que me rechaza, por favor, pondrán mucha atención. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día del juicio. ¿Es o no es la palabra como el juez? Es como el juez. Por eso ustedes ya han recibido la palabra de Dios, deben de obedecer, sino la misma palabra de Dios en el día final. Ella le juzgará de acuerdo a sus obras. Esto todavía no había dicho, esto es nuevo. Por eso les digo ahora, que es el final de la serie, les digo, la palabra de Dios también es como el juez. Hemos visto qué nomás significa la palabra. Es como el martillo, es como el fuego, es como el águila, es como una espada afilada. La palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios es como una espada. La palabra de Dios es el espíritu. Y la misma palabra nos juzgará de acuerdo a nuestros hechos en el día del juicio final. Bien, también tenemos al Espíritu Santo. Reveló la palabra que fue predicada por los apóstoles. Veamos, hermanos amados, Juan 14:26. Evangelio de Juan 14, verso 26. Bien, hermanos, y dice la palabra, el verso 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. A más del Evangelio, a más de la palabra, ¿a quién más tenemos con nosotros? ¿Quién más está en la iglesia? Una vez más, de pronto vayan a no entender. ¿Quiénes son la iglesia? La iglesia somos cada uno de nosotros. La iglesia somos cada uno de nosotros. Cuando estamos reunidos todos, eso se llama la iglesia de Cristo.
No solo la iglesia de Cristo, ese es el reino de Cristo. El reino de Cristo no es físico, no es material. El reino de Cristo es espiritual y nosotros somos su reino, su iglesia, su cuerpo. Cada uno de nosotros formamos parte de su iglesia, parte de su reino, parte de su cuerpo. Por eso en otras predicaciones he dicho claramente, como cuerpo de Dios, como cuerpo de Cristo, como iglesia de Cristo, como templo de Cristo, como parte del reino de Dios, debemos de ser hombres fieles, mujeres fieles, temerosos a Dios, vivir preocupado cada día de nuestra vida por nuestra salvación. Eso es nuestro deber desde el día que conocimos al Señor. Hermanos amados, vuelvo y repito, por favor, queridos hermanos, amigos que me escuchan, nadie les prohíbe escuchar el Evangelio de Dios, nadie les prohíbe, pero una vez escuchado, no escuchen en vano, no reciban en vano la gracia de Dios, porque por ella seréis juzgados. Vamos ahora a Evangelio de Juan 16, verso 7. Y dice la palabra, pero yo os digo, son palabras del Señor Jesús y dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Aquí una vez más, el Señor Jesús nos comprueba, nos ratifica, nos confirma que el Espíritu Santo está entre nosotros, que el Espíritu Santo está en este mundo, hermanos. El Señor Jesús tuvo que ascender a los cielos. Apenas llegó al cielo, envió al Espíritu Santo, que es Dios. Él está en este mundo con nosotros. Él está en nuestros corazones. Por eso, amados hermanos, seamos limpios de conciencia. Había dicho yo hace unos días, maridos, amen a sus esposas, amen a sus hijos. Si han sido buenos, ahora sean más buenos. Asimismo había dicho hace unos días, mujeres, esposas, amen a sus maridos. Si han sido buenas esposas, ahora sean doblemente más buenas. Amen a sus hijos, amen a sus hijas, amen a los familiares. Y vivamos según la gracia de Dios, vivamos según la voluntad de Dios, imitando la vida que el Señor llevó cuando Él estaba aquí. Entonces, amados hermanos, el Espíritu Santo está en nuestros corazones. El Espíritu Santo está en medio de la iglesia. Por eso, queridos hermanos, cuando oigamos el Evangelio de Dios, oigamos con todo respeto, con toda reverencia y temblemos ante la presencia del Señor si algo hacemos mal. También vamos a ver como conclusión a esto, hermanos, como conclusión a esto, un pequeño comentario y ruego que me escuchen. Hay mucha evidencia, hay muchas pruebas de que los milagros más estupendos no pueden convencer a muchos incrédulos. Cristo, cuando estaba aquí, hizo infinidad de milagros, que no todo está escrito en la Biblia. Hizo tal vez miles o millones de milagros. Pero, ¿cuántos creyeron? ¿Creyeron todos? Por supuesto que no. Por ejemplo, tenemos un sinnúmero de milagros que el Señor Jesús hizo. Vamos a comenzar viendo Lucas. Vamos a ver Lucas 6, capítulo 6. Lucas capítulo 6. Capítulo 6,
versículos 6 al 11. Uno de los milagros del Señor Jesús. Y dice: aconteció también en otro día de reposo que él entró en la sinagoga y enseñaba, y estaba allí un hombre que tenía seca la mano derecha. ¿Qué quiere decir la mano seca? Quiere decir que ese hombre, la mano, el brazo, la mano derecha tenía seco. ¿Pero qué quiere decir seca? ¿Qué quiere decir seca? La mano seca. Tullido, tullido. Este hombre tenía la mano tullido. Por eso dice tenía la mano derecha seca. Quiere decir que la mano estaba tullido. Ahora el verso 7 dice: y le acechaban los escribas y los fariseos, los eternos enemigos de Dios. Pero ahora no hay escribas y fariseos. Sí los hay. Hay modernos fariseos, hay modernos escribas que no están conformes con la palabra y siguen inventando mandamiento de hombres. Por ejemplo, en la misma iglesia de Cristo, en la iglesia liberal, en la iglesia de Cristo, hay campamentos. ¿Para qué se hacen los campamentos? Dice, con el pretexto de ir a estudiar la palabra de Dios, dice. Pero ahí sabemos que cometen grandes pecados, grandes pecados. Por lo demás, queridos hermanos, ¿dónde está escrito en la Biblia campamentos? ¿Dónde está escrito que uno que quiere predicar tiene que ir a estudiar 3 años en institutos? ¿Dónde está escrito? No está escrito, hermanos. El Espíritu de Dios nos prepara. Por ejemplo, ¿quiénes eran los apóstoles? Los apóstoles eran hombres que vivían en la ignorancia. Su trabajo era el de pescadores. Todo pescador sabemos que son hombres rudos. A ellos escogió Dios. ¿En qué colegio estudiaron? ¿A qué institución entraron? Solamente se dejaron guiar por el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios les enseñó y Él los guió. Hermanos amados, por lo tanto, y le dicen, y le acechaban los escribas y los fariseos para ver si en el día de reposo lo sanaría, a fin de hallar de qué acusarle. Mas él conocía los pensamientos de ellos y dijo al hombre que tenía la mano seca, le dijo: levántate y ponte en medio. Y él, levantándose, se puso en pie. Entonces Jesús le dijo: os preguntaré una cosa. ¿Es lícito en día de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? El 10, y mirándolos todos alrededor, dijo, y mirándolos a todos alrededor, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él lo hizo así, y su mano fue restaurada, su mano fue sanada. Y ellos se llenaron de furor y hablaban entre sí qué podrían hacer contra Jesús. Mire, vieron ese portento, ese milagro, a un tullido, devolver el movimiento, devolver la vida a esa mano. En vez de decir gracias, Señor, los enemigos de Jesús, ¿qué dijeron? Se volvieron, dice, se llenaron de furia y buscaban de qué manera lo matarían. Así mismo es ahora. A los que conocemos la palabra de Dios, no somos bien vistos en el mundo, ni para los familiares o para los amigos o para los conocidos. Se burlan de nosotros diciendo: ahí viene el hermanito. Pero no importa, queridos hermanos, solo debemos de tener temor a Dios. Vamos a ver otro de los milagros. Juan capítulo 9. Juan capítulo 9. Juan capítulo 9, vamos a leer de 13 al 15. Juan capítulo 9, verso 13 al 15 nada más. Y dice la palabra: llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Este hombre había sido ciego y mudo. Dios hizo el milagro de hacer que hable y hacer que vea. Por eso ahora ya estaba sano.
Y dice, y era día de reposo, cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Y el ciego que ahora veía le dijo, me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Y luego los enemigos de Jesús le dijeron, entonces algunos de los fariseos decían, este hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas cosas? Hermanos amados, vamos a leer ahora del 26 al 29. Del 26 al 29. Los enemigos volvieron a preguntar al que había sido sanado, le volvieron a preguntar y le dice, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? El sanado le respondió, ya os lo he dicho y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? El que fue sanado ya hablaba de parte de Dios, pero los incrédulos le seguían preguntando. Por eso el sanado le dice, ¿por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Le contestan los enemigos de Jesús y le dicen, y le injuriaron, le insultaron y dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Se llenaban la boca diciendo que eran discípulos de Moisés, diciendo que conocían la ley de Moisés, pero por lo menos practicaban la ley de Moisés. Por supuesto que no. En ese sentido, queridos hermanos, mientras más milagros veían, mientras más milagros el Señor Jesús hacía, más enemigos se volvían y más buscaban la ocasión para matarle. Vamos también a ver Juan capítulo 12, 9 y 10. Juan capítulo 12, 9 al 11. Juan capítulo 12, 9 al 11. Y el apóstol Juan nos dice lo siguiente. Gran multitud de judíos supieron entonces que él estaba allí y vinieron no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Esta es la historia cuando el Señor Jesús resucitó a Lázaro. Pero no se confundan, hermanos, este es otro Lázaro. La historia de Lázaro y del rico y el mendigo es otra historia, también se llama Lázaro. Pero este es otro Lázaro. Este sí tenía hermanas, tenía familiares, pero se había enfermado y murió. Pero Cristo llegó a saber y lo resucitó. Entonces el verso 10 dice, pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro. Miren cómo eran los enemigos de Jesús. Jesús había resucitado a Lázaro. Lázaro había estado ya sepultado 4 días, pero aún así Jesús lo resucitó. En vez de dar gloria a Dios, los enemigos, ¿qué dijeron? Buscaron la oportunidad, buscaron la manera de matarle a Jesús. Así también es ahora. Cuando alguien rechaza, esto tal vez no lo entiendan ustedes, pero cuando alguien rechaza hoy día la palabra de Dios, ciertamente está crucificando a Cristo. Ciertamente está deseando matar a Cristo, el que rechaza hoy el evangelio. Así también en ese tiempo, cuando el Señor Jesús estaba aquí, rechazaron el evangelio, rechazaron su palabra. Viendo grandes milagros, grandes portentos, ellos se ponían más furiosos y solo deseaban matarlo. Hermanos, para terminar,
Para terminar, quiero aclarar, porque en este tema también entra el día de la inauguración del reino de Dios. Ahora nos trasladamos al libro según los Hechos, capítulo 2, 1 al 4. Capítulo 2, 1 al 4. Capítulo 2, 1 al 4. También entra este maravilloso texto para dar fin a esta historia. Vamos a ver Hechos capítulo 2, 1 al 4. Y dice la palabra: dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. ¿Quiénes estaban juntos? Todos los apóstoles, todos los seguidores de Dios, que más o menos eran 120. Y yo no digo, tal vez calculando, escrito está. Vean en capítulo 1, verso 15. Ahí está, 120. Vean en capítulo 1, verso 15. Ahí está. Y dice, en aquellos días, Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran como 120 en número. Nunca hay que mentir la palabra de Dios. Si se dice algo, hay que decir basado en la verdad. Como 120 estaban reunidos en el día de la inauguración del reino de Dios. El verso 2:2 dice, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Así, en ese día, con el poder, con la venida del Espíritu Santo. ¿Cuándo llegó el Espíritu Santo acá a la tierra? En el día de Pentecostés. El Señor Jesús había ascendido ya al cielo. A los 10 días de lo que el Señor Jesús había ascendido al cielo, vino el Espíritu Santo. En el día de Pentecostés, vino con gran poder y gloria, y fue inaugurado el reino de los cielos. Fue inaugurado la iglesia universal, la iglesia de Cristo. Desde ese día en adelante, hermanos, predicamos la palabra de verdad, el evangelio de verdad, la doctrina de los apóstoles. Hermanos amados, y Pedro dio un gran mensaje. Pedro dio en aquel día un gran sermón. Pero aún así, viendo a los hermanos, viendo a los apóstoles que hablaban en otras lenguas, ¿saben qué dijeron los enemigos de Jesús? Miren lo que dice. El verso 12, capítulo 2, verso 12 dice, y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Luego en el 13 dice, mas otros burlándose decían, están llenos de mosto. Así se burlaron, aún viendo ese gran poder, aún viendo la llegada del Espíritu Santo, la gente no llegó a creer. Mejor se pusieron a burlar. Y a los apóstoles dijeron, están llenos de mosto. ¿Algún hermano me puede decir, puede intervenir ahora, decir qué quiere decir, están llenos de mosto? Borrachos. Borrachos. ¿Qué quiere decir, están llenos de mosto? Borrachos. Eso, hermano, eso. Están llenos de, dijo, lleno de mosto. Quiere decir
estos están borrachos. Verdaderamente, Pedro dice a esto lo siguiente, en el verso 14 dice, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, ¿por qué dice solo con los 11 si son 12 apóstoles? ¿Por qué? A ver, ¿alguien me puede decir por qué dice con los 11? Si son 12 apóstoles, ¿por qué dice con los 11? Dice con los 11, haciendo cuenta Pedro, con ellos son 12. Ahora, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos, estaba diciendo a los enemigos de Dios, a los que escuchaban ese gran sermón de Pedro, Pedro les dice, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, oíd mis palabras. Oíd mis palabras. Porque estos ebrios, he ahí, ya nos aclara, en la Biblia mismo ya nos aclara, porque esto no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que a esta hora tercera, puesto que es la hora tercera del día, mas esto es lo dicho por el profeta Joel, estaba cumpliendo en aquel día la profecía de Joel. Joel, antes de la venida del Señor Jesús, no sé, 200, 300 antes de la venida del Señor Jesús, Joel ya había profetizado todo esto que iba a suceder en el día de Pentecostés. Por eso, el mismo Pedro cogió la profecía de Joel y todo esto iba a suceder en el día de Pentecostés, en la inauguración del reino de Dios. Así es que, amados hermanos, a nosotros también pueden decirnos locos, a nosotros también pueden decirnos borrachos, pero mientras hablemos rectamente la palabra de Dios, no debemos de sentirnos mal. Mi temor, nuestro temor, hermanos, solamente a Dios, solamente el respeto a Dios. El mundo puede decir cosas, eso no nos importa, no debe de herirnos. Es más, cuando alguien me habla a mí, me da más fuerza para predicar la palabra de Dios. Cuando alguien me ofende, me da más fuerza para predicar la palabra de Dios. Esa es la enseñanza de Dios que debemos de seguir. Ahora, para dar conclusión, hermanos, solo me queda decir unas palabras. Recuerden, Lázaro en esta vida había llevado una vida de sufrimiento, de dolor, de hambre, de enfermedades. No tenía amistades, no tenía familiares, no tenía amigos. El único amigo era un perrillo que venía de vez en cuando a lamerle sus llagas. Lázaro hizo caso a la ley de Dios. Lázaro obedeció la ley de Dios, pero su vida entera fue llena de sufrimiento y dolor y lágrimas. No tenía ni siquiera para comer. Por eso estaba echado a la puerta del rico. Y el rico nunca le abrió la puerta ni le invitó a dar un vaso de agua. Jamás. Un día murió Lázaro. Cuando murió Lázaro, bajaron los ángeles del cielo y los llevaron al seno de Abraham. Ahora Lázaro es consolado. Lázaro es feliz. Lázaro está con los apóstoles, con los profetas. Lázaro está con Cristo. Así como todos nuestros hermanos que se nos adelantaron. El hermano César, la hermana Dolores, el hermano Guillermo y todos los hermanos que se nos adelanten están con Cristo en el cielo, en el seno de Abraham, esperando el juicio final para ver la gran resurrección. Ahora el rico, como dije, el rico no está en el lugar de tormento por ser rico. Ser rico no es malo. Ser rico no es malo. Muchas veces es bendición de Dios ser rico. Lo que es malo es ser avaro, mezquino. Eso es lo malo. Este rico fue avaro, fue mezquino. Nunca regaló un vaso de agua a los pobres, a los necesitados. Nunca ayudó a nadie.
Ese es el pecado del rico, por ser avaro, mezquino, egoísta. Por eso está ahora en el lugar de tormento, no por ser rico. Él está en el lugar de tormento solamente por avaro, por mezquino, por egoísta, por no ayudar a los pobres. Solo por eso está en el lugar de tormento. Por lo demás, solo me queda decir lo siguiente, hermanos. Hay mucho más que hablar sobre esta bella historia. Hay mucho más, hay mucho más. La simple realidad es que si los hombres poseemos la verdad, o sea, nosotros ahora tenemos la verdad en nuestros corazones, sabemos lo que nos enseña el Señor, sabemos lo que nos dice el Señor, sabemos cómo debemos de vivir, sabemos cómo debemos de actuar, sabemos cómo debemos de portar con nuestra esposa, con nuestros hijos, con nuestros vecinos, con nuestro prójimo en general. Dios nos ha enseñado ya. Pero sabiendo eso, miren lo que voy a decir, sabiendo eso, sabiendo la verdad, la palabra de Dios, y si donde quiera que miremos, por donde quiera que vayamos, vemos tristeza que consolar, necesidades que suplir, dolor que remediar, y si todo eso no nos mueve a tener compasión y acción a nuestro prójimo, entonces vana es nuestra fe. Conociendo la verdad, conociendo el evangelio de cómo debemos de vivir, si no vemos la necesidad de los pobres, de los necesitados, de los enfermos, de los hermanos caídos en la fe, si no le ayudamos a restablecer en el camino de Dios, entonces vana es mi fe, vana es lo que predico, si no cumplo con esas actividades, con esas obras. También quiero aclararles una cosa, hermanos. ¿Cuál es la mejor obra para nuestra alma? Hermano José, la mejor obra para nuestra alma. La mejor obra para nuestra alma es la piedad. Ayer hablamos. La Te voy a dar el texto. obediencia. Te voy a dar el texto. Aquí está el texto. Mire, esto es lo más importante. Esto es lo más importante, hermanos. Escuchen, por favor. La mejor obra para nuestro espíritu, para nuestra alma es esto. Dice Pablo a los filipenses y dice, por tanto, Pablo dice así, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Esto, lo que voy a decir, eso es lo más importante para el bienestar de nuestra alma. Pablo dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Eso es lo mejor de lo mejor. En primer lugar, para nuestra alma, ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor. Pero ¿qué hacemos nosotros a veces? ¿En qué nos ocupamos primero? A ver, ¿en qué nos ocupamos primero? ¿Estamos ocupándonos por nuestra salvación? Por supuesto, muchas veces no. Muchas veces estamos ocupados en nuestros trabajos, en nuestras labores, en las cosas del mundo, en las necesidades de la carne. Eso pongámoslo en segundo lugar. En primer lugar, pongamos ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor. Esa es la obra para nuestra alma. Pero también debe de ir acompañada de otra obra. Veamos en Santiago. Santiago nos dice lo siguiente.
libro de Santiago, en el capítulo 1, y nos dice, tenemos que hacer, dice en el capítulo 2, Santiago capítulo 2, obra para el Espíritu. Hemos visto ya, ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor, obra para nuestra alma. Pero también hay que hacer obra para la humanidad. ¿Cuál es? Voy a dar lectura. Santiago 2, 14 al 16. Santiago capítulo 2, 14 al 16. Obra para la humanidad, obra para el espíritu, ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor. Pero también debemos de hacer otra obra para la carne, para la vida, para nuestros prójimos, para los que nos rodean, para los necesitados. ¿Cuál es esta? Y dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Si yo trabajo solamente en lo espiritual, en lo espiritual, en lo espiritual, y veo a un pobre mendigo como Lázaro echado afuera queriendo comer y yo no le doy, ¿podrá mi fe salvarme? A ver, digan ustedes mismos, analicen. Soy espiritual, obedezco, me preocupo por mi salvación con temor y temblor, sí, pero veo como cristiano, veo a un pobre como Lázaro echado en la vereda, con hambre, con necesidades, y yo como cristiano paso de largo. ¿Podrá la fe salvarme? También tengo que hacer esta clase de obra. Entonces podremos decir que Dios tendrá misericordia de mí. Y dice el 15, y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de ustedes, alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Claramente, ¿verdad? Por lo tanto, preocupémonos por la salvación de nuestra alma, sí, pero también debemos de acompañar con las obras de la carne, haciendo el bien a personas como el Lázaro de la historia. No seamos como el rico de la historia, seamos como el pobre Lázaro de la historia. La obra de Dios tiene que ser completa, la palabra es perfecta, su mandamiento es perfecto. Nosotros tenemos que también imitar al Señor Jesús, imitar a los apóstoles y tratar de completar nuestra obra. Pero nuestra obra se completa cuando consideramos, cuando tenemos misericordia de los pobres como Lázaro, el mendigo. Por lo tanto, amados hermanos, con estas frases, con estos versículos, con estos pasajes, hemos llegado al final de esta maravillosa historia. Pero como dije en el comentario, hay mucho más que hablar sobre esta historia. Pero por hoy damos final a esta maravillosa historia. Muchas gracias, queridos hermanos, por haber escuchado este precioso mensaje. Ahora continuamos. Vamos a primero a los Corintios capítulo 11 y damos lectura a lo que Pablo nos ordenó. Pablo nos dijo lo siguiente: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Rogamos al hermano José si está dispuesto que nos colabore con la oración para el pan. Oremos, hermanitos. Oremos. Bendito Padre, te damos gracias por permitirnos una vez más estar presentes aquí escuchando tu mensaje.
Gracias por darnos el entendimiento para poder interpretar de la mejor manera. Te damos gracias, Padre bendito, por un día más en comunión contigo. Y te pedimos, Padre amado, que bendigas este pan que nos vamos a servir en tu nombre, haciendo caso a tus mandamientos, bendito Padre. Estos favores te pedimos en el poderoso nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Amén. Y la palabra dice el verso 24. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Hermanos amados, si todos tenemos, por favor, participemos. Participemos, queridos hermanos. Amén. El verso 25. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Rogamos una vez más al hermano José que ore por la copa. Oremos, hermanitos. Bendito Padre, gracias te damos por permitirnos estar en comunión contigo, por escuchar tu mensaje y por darnos la oportunidad de ser parte de esta Santa Cena, que es un mandamiento tuyo, bendito Padre. De la misma manera te pedimos que bendigas esta copa que simboliza tu sangre. Gracias, bendito Padre, por esta oportunidad, por tomarnos como hijos tuyos, Padre amado. En el poderoso nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien. Ahora el verso 26 dice: así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciéis hasta que Él venga. Tenemos que seguir cumpliendo estos mandamientos. ¿Hasta cuándo, hermanos? Hasta que el Señor venga, o hasta cuando se acabe nuestra existencia. Hasta que acabe nuestra existencia, tenemos que seguir cumpliendo estos mandamientos. Hermanos amados, si todos tenemos, por favor, alcen vuestra copa y participemos. Amén. A continuación, vamos a cumplir con el siguiente mandamiento. Y dice así: en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue, no se recojan entonces ofrendas. Permítanme dar lectura solamente un poco lo que dice la palabra del Señor. Y dice así: pero esto digo, Pablo a los Corintios dijo lo siguiente: pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Por lo tanto, queridos hermanos, oremos. Oremos. Amado Padre Celestial, bendito Señor, te damos gracias. Con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma te damos gracias. Bendice, oh Padre, las manos generosas. Señor y Dios, nada es nuestro, todo es tuyo, Señor. Por eso, si te damos algo de lo tuyo, te damos.
Bendice, oh Dios, las manos generosas. Bendito Dios, gracias por escucharnos, gracias por oírnos. Gracias, oh Dios, por estar en medio de nosotros. Amado Padre, gracias una vez más. Y todos suplicamos, Padre, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Cantemos. Ofrendas, ofrendas, quiere Jesús que le demos. Ofrendas, ofrendas, ofrendas de puro amor. Bien, amados hermanos, para despedirnos, solamente escuchen este texto. Pablo nos anima a todos, Pablo nos anima a todos. Dios no hace acepción de personas, mucho menos nosotros. Obedezcamos a Dios, oigamos la exhortación de Pablo a su pueblo. Y dice, así que hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Gracias, amados hermanos. Por mi parte he concluido, rogando que nos despida el hermano José con una oración de despedida. Oremos, hermanitos. Bendito Padre, te damos gracias por este día, por la oportunidad que nos brindas para poder escuchar tu mensaje, para poder tomarlo con toda voluntad y guardarlo en nuestros corazones para que puedan dar fruto muy pronto, bendito Padre. Te damos infinitamente gracias, siempre pidiéndote que nos aumentes la fe, que nos mantengas firme en tus propósitos, en tu voluntad, Padre amado, para hacer siempre lo que tú tienes predestinado para cada uno de nosotros. Te damos gracias una vez más por todos los hermanos que han podido escuchar el mensaje, que han podido estar presentes. Y te pedimos, Señor bendito, para que los hermanos que no han podido asistir, que no han podido escuchar tu mensaje, que pongas, Señor bendito, tu mano en sus mentes, en sus corazones, para que puedan reaccionar, para que puedan recapacitar. Te pedimos también por ellos, Padre amado. De la misma manera, te pedimos que día a día nos des ese impulso necesario para continuar en tu obra y así poder cumplir tus mandamientos, Padre amado. Esos favores te pedimos, bendito Padre, en el poderoso nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén y muchísimas gracias. Y a todos ustedes, queridos hermanos, que Dios los bendiga. Nos estaremos viendo, ya saben ustedes, el día miércoles a la misma hora y por este mismo medio de comunicación. Que Dios los bendiga. Gracias, hermanos. Hasta pronto.